El principio de IKEA. ¿Por qué Ingvar Kamprad fue el hombre más rico del mundo viviendo como clase media? El fundador de IKEA viajaba en clase turista. No porque no pudiera pagar el asiento de primera clase. Tenía 58.000 millones de dólares de patrimonio. Podía comprar la aerolínea completa si quería. Viajaba en clase turista porque entendía algo sobre el dinero que la mayoría de las personas olvida exactamente en el momento en que sus ingresos empiezan a crecer. Ingvar Kamprad compraba ropa en mercados de segunda mano. Conducía un Volvo de 2 décadas de antigüedad cuando la mayoría de directivos de su nivel llegaban en Mercedes o BMW recientes. Usaba el mismo maletín durante más de 30 años. Y cuando salía a cenar con clientes o empleados, elegía los restaurantes más económicos del lugar. No era austeridad por pobreza. Era una filosofía aplicada con la misma consistencia durante décadas que explicaba matemáticamente por qué el capital que había construido seguía creciendo mientras el de otras personas con ingresos similares desaparecía tan rápido como llegaba. Bienvenido a Perfil Millonario. El canal donde analizamos los principios financieros que construyen riqueza real usando como referencia los casos de personas que los aplicaron con resultados verificables. Hoy vamos a analizar el principio de Kamprad. No como una historia de frugalidad extrema. Como un principio financiero con una lógica matemática específica que explica por qué la acumulación de capital requiere que los gastos personales crezcan significativamente más despacio que los ingresos. Vamos a ver exactamente cómo Kamprad construyó IKEA desde 200 coronas suecas. ¿Por qué la desconexión entre consumo personal y riqueza acumulada no es un sacrificio sino una estrategia? Y la revelación sobre la estructura financiera que Kamprad construyó para que ese capital permaneciera intacto para las generaciones siguientes. Quédate hasta el final porque el detalle sobre cómo Kamprad estructuró el patrimonio de IKEA en fundaciones en Holanda y Liechtenstein es la parte de esta historia que más cambia la comprensión de que su frugalidad personal no era una excentricidad sino la pieza final de una estrategia financiera completamente coherente. Para entender el principio de Kamprad necesitas entender de dónde vino. El inicio que hace el principio más poderoso. En 1943 Ingvar Kamprad tenía 17 años y vivía en una granja en Suecia. Su padre le regaló 200 coronas suecas como reconocimiento por sus notas escolares. Con ese dinero Kamprad comenzó a vender bolígrafos, semillas y marcos de fotos por correo a los vecinos de la región. En 1953 IKEA comenzó a vender muebles. En 2018 cuando Kamprad murió a los 91 años, la empresa que había construido desde 200 coronas era la mayor cadena de muebles del mundo con más de 400 tiendas en 52 países y ventas anuales superiores a 40.000 millones de euros. El crecimiento de ese patrimonio durante 75 años no ocurrió principalmente porque Kamprad fue un genio del negocio de los muebles. Ocurrió porque mientras el negocio crecía, los gastos personales de Kamprad permanecieron aproximadamente constantes durante décadas. Esa diferencia entre la tasa de crecimiento del negocio y la tasa de crecimiento del consumo personal es exactamente el mecanismo que produce la acumulación de capital. El principio matemático que nadie enseña. Hay una diferencia fundamental entre tener ingresos altos y acumular patrimonio. Los ingresos altos con consumo alto no producen patrimonio. Producen un nivel de vida alto que requiere que los ingresos continúen para sostenerse. Cuando los ingresos caen, el nivel de vida se vuelve insostenible y el patrimonio no existe para compensar. Los ingresos medios con consumo bajo producen patrimonio lentamente. Porque cada dólar que no se consume permanece en el sistema como capital que genera más capital. Y los ingresos altos con consumo bajo producen patrimonio a una velocidad que la mayoría de las personas con ingresos altos nunca experimenta porque el consumo sube tan rápido como los ingresos. Kamprad tenía ingresos que crecían de forma extraordinaria con cada nueva tienda IKEA que abría en cada nuevo mercado. Y sus gastos personales no crecían de forma proporcional. No porque no pudiera permitírselo. Porque entendía que cada dólar que salía de su patrimonio personal para consumo era un dólar que dejaba de generar rendimientos compuestos. La diferencia entre una persona que gana $500.000 al año y gasta $480.000 y una persona que gana $500.000 al año y gasta $150.000 es una diferencia de ingresos. Es una diferencia de $330.000 anuales que permanecen en el sistema generando más capital. Multiplicada por décadas, esa diferencia produce patrimonios que parecen incomprensibles desde afuera pero que tienen una lógica matemática perfectamente coherente desde adentro. Lo que los documentos revelaron sobre la estrategia completa.
La frugalidad personal de Kamprad era conocida públicamente desde hace décadas. Lo que no era conocido hasta que los periodistas suecos investigaron y publicaron en 2014 era que esa frugalidad era coherente con una estructura financiera cuidadosamente diseñada para que el capital acumulado permaneciera intacto independientemente de los impuestos, las sucesiones o los cambios políticos en Suecia. Los documentos revelaron que Kamprad había estructurado el patrimonio de IKEA a través de una serie de fundaciones en Holanda y Liechtenstein que controlaban la empresa de formas que hacían que el capital no estuviera legalmente en su nombre personal pero que permaneciera bajo su control efectivo y el de su familia. Esa estructura servía a un propósito específico, proteger el capital acumulado del impuesto de sucesiones para que las siguientes generaciones de la familia recibieran el patrimonio intacto en lugar de que una parte significativa fuera captada por el Estado sueco. La frugalidad personal de Kamprad no era una excentricidad aislada. Era coherente con la misma lógica de la estructura financiera, maximizar el capital que permanece en el sistema y minimizar el que sale de él, ya sea por consumo personal o por impuestos. Ese principio, aplicado con consistencia durante 75 años, produce exactamente los 58.000 millones que el mundo observaba con asombro en las noticias de su muerte mientras preguntaba cómo era posible que el fundador de IKEA viajara en clase turista. No era posible a pesar de los 58.000 millones. Era posible porque los 58.000 millones eran en parte el resultado de esa misma lógica aplicada sin excepciones durante décadas. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la pregunta más importante sobre el dinero no es cuánto ganas. Es qué proporción de lo que ganas permanece en el sistema generando más capital, en lugar de salir como consumo que no produce rendimientos. Kamprad no era más inteligente que la mayoría de los empresarios de su época. Era más consistente. Durante 75 años aplicó el mismo principio sin excepción. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. De cada $100 que ingresan a tu vida este mes, ¿cuántos permanecen en el sistema y cuántos salen como consumo que no produce más capital? Y si quieres continuar aprendiendo los principios financieros que construyen riqueza real, el próximo video analiza los modelos mentales de Charlie Munger y cómo el segundo de Berkshire Hathaway construyó su fortuna usando principios de psicología que la mayoría de inversores nunca consideran. Nos vemos en el próximo análisis. Porque la diferencia entre una persona con ingresos altos que no acumula y una persona con ingresos medios que construye patrimonio, no está en los números. Está en la proporción que elige quedarse en el sistema en lugar de salir como consumo.